Bienvenidos a una nueva edición de contenido de la Go Battle League. En esta oportunidad les traigo un equipo denominado por su autor el equipo anti-Bastiodon definitivo. El creador de este equipo es Arceus Aurelius, compañero de equipo en los Snoober Tappers, y él creó este equipo con la única intención de counterear a todos los Bastiodon que le salgan en GBL. Dado que este Pokémon está siendo bastante frecuente últimamente, muchos equipos están usando Bastion, a veces en el lead, con el Victreebel Shadow Medicham, a veces lo llevan atrás, con un Poké para baitear al Medicham y así barrer con Bastion. Y de tanto enfrentarse a Bastion en la Liga Super, decide hacer este equipo. Vamos entonces a empezar con los combates. Tenemos en esta primera pelea del set Sandlatch vs Scrafty. Pésimo lead. Cambiamos inmediatamente a Medicham, que como pueden ver lleva puño incremento para precisamente la posibilidad de baitear por menos energía. Recordemos que puño incremento pide un rápido menos, un contraataque menos que puño hielo. Y vean cómo este Frostlass escuda el baiteo, escuda el puño incremento, y eso nos deja ahora con chances de poder ganar el cambio, si así lo quisiéramos, al precio de 2 escudos. El oponente, sin embargo, deja pasar el psíquico. Ganamos el cambio, un escudo por lado, y para mi sorpresa, el oponente abandona el combate. Este fue el comienzo, o así empezó este set. Pelea número 2. Lead Deoxys. Otro lead muy malo. Recordemos que Sandlatch es doble débil a lucha por su typing, que es acero y hielo. Entonces los contraataques van a ser doble super eficaz. El daño es demasiado, pese a que Garrumbría es super eficaz de vuelta. Por eso es que cambiamos inmediatamente al Medicham. Y el rival aquí da la impresión de que intentó atajar lo que hubiese sido un puño hielo, que es, recordemos, el mejor ataque que Medicham le puede lanzar a Deoxys en este match al ser daño neutral. Pero en su lugar, nosotros no tenemos puño hielo, no lanzamos. De hecho, íbamos a lanzar un psíquico. Y así es como ganamos ventaja de un escudo. En el cambio, no vale la pena escudar ahí porque los Puya Nociva nos hubiesen debilitado de todas formas. Y entramos con Sandlatch, que doble resiste veneno. Los rápidos no nos están haciendo mucho. Y a su vez, Salmuera no es un ataque que se caracterice por mucho daño, mucho menos en un Pokémon tan defensivo como Toxapex. Entonces farmeamos lo que más podemos y poco antes de que él llegue al segundo Salmuera, lanzamos el puño hielo. Sabemos que va a entrar el Deoxys, por eso lo recibimos con el puño hielo de entrada y cambio inmediato a Tapu Fini. Si se fijan, Deoxys no tiene mucha vida, está un escudo abajo y además se queda en este match. Lo que nos da indicios de que lo que el rival tiene atrás es muy probablemente también débil a Tapu Fini. Lanzamos el Surf, que saca el escudo, sí. Y el oponente lanza este último cargado, que es un psicoataque. Yo decido no escudarlo, dado que yo sé que no lo debilita. Y veamos qué es lo que tiene atrás. Bastiodon. El target de este equipo, para lo que fue creado este equipo, ahí lo tienen al frente de ustedes. Bastiodon. Y el cambio lo más rápido que podemos, que nos permite el reloj, para ir con el Sandlatch. Que gracias a ese Surf del Tapu Fini vamos a poder debilitarlo con un Terra Temblor. El Deoxys estaba tan bajo que en realidad un Garrumbría ya es suficiente para debilitarlo. Ahí está, igual por si acaso estábamos aún rápido de llegar al puño hielo para asegurar ese combate. Continuamos contra Dragonair. Aquí el oponente se queda porque este match no es tan malo como uno pensaría. Es lo que suele pasar con Dragonair y los tipo acero en el meta de Liga Super.
de que el daño de Drago Aliento sí es resistido, pero va sumando, los Aqua Cola le dan la cobertura para pegar neutral. Y solo le teme a los cargados, porque recordemos, este Sandslash trae el rápido del día de la comunidad, que es Garumbria, no es nieve polvo, entonces el daño es solamente neutral al Dragonite rival. Y vean lo parejo que es el match, un match que uno pensaría que es terrible para Dragonite. Resulta ser un match neutro dentro de todo. Invierte un escudo más, sí, yo podría haber invertido, pero no me pareció que valiera la pena. Prefiero entrar con Medicham, tanquear un ataque y así farmearlo y sacar una ventaja de energía considerable. Tenemos además la ventaja de escudos. Entra Medicham oponente, lanzamos un psíquico. Como el rival no tiene escudos, obviamente es doble psíquico la jugada aquí. Y aquí las dudas. El rival baitea, esto es puño hielo, ok. No pasa nada, llegamos al psíquico antes de todas formas. Y con eso debilitado. Y vean quién entra, Bastiodon nuevamente. Y pese a tener así poco de vida el Medicham, eso es suficiente para con los puño incremento ir sumando. Cada vez los contraataques van a ir pegando más. Recordemos, son doble super eficaz. Y ahí lo tienen. Bastiodon casi sin vida. Lanza un roca afilada que no es más que un último intento desesperado, porque sabemos no va a debilitar, y con eso se cierra este combate. El equipo es altamente efectivo contra Bastion, decíamos, ya sea Bastion en el lead o Bastion atrás. Pero lo otro interesante es que Sandslash, como vemos ahí con ese lead Trevenant, es de los pocos Pokémon que le puede ganar consistentemente a Bastion y a Trevenant al mismo tiempo. La mayoría de los Pokés que le ganan a Trevenant pierden feo con Bastion, y lo mismo al revés. Entonces respondemos aquí a ese Lanturn con nuestro Medicham. Obviamente queremos al Sandslash contra el Trevenant y queremos y no queremos al Tapu Fini contra el Lanturn. Y aquí decido lanzar este puño incremento que el oponente lo escuda. Y con lo justo, una difícil decisión viene aquí, porque no estoy seguro si eso es 1 de vida, pero no, es más de 1 de vida, no me muero al usar el escudo. Y eso nos permite asegurar el cambio. Entra de vuelta el Trevenant, nosotros el Sandslash, nos responden con el Stunfisk, y ahí respondemos nosotros con Tapu Fini. Y aquí la importancia de haber ganado el cambio, porque de lo contrario hubiésemos quedado emparejados. Stunfisk contra el Sandslash con un escudo no es el mejor de los match, y obviamente Tapu Fini no tiene mucho que hacer contra ese Trevenant. Acá dejo morir porque yo sé que gano el 100p y que necesito un escudo para un potencial bola sombra. Porque si bien yo le devuelvo daño super eficaz con los Garumbría, con los puño hielo, un bola sombra de Trevenant va a hacer daño considerable al ser el Sandslash oscuro. Aquí pareciera ser que el oponente cierra el juego, reconoce que ya no tiene nada más que hacer, y nosotros procedemos a farmearlo. El resultado no hubiese sido muy distinto. En el momento en que dejo morir al Tapu Fini, ya estaba amarrada la pelea. Otra vez Trevenant en el lead, cambia a Drapion, y este equipo yo lo conozco. Este equipo es el famoso Trevenant, Bastion, Drapion oscuro. Tú tiras el Drapion para baitear así, ya sea al tipo lucha o al tipo tierra, como puede ser Stunfisk, como puede ser Swampert.
Y así el Bastión queda libre para poder barrer atrás con 2 escudos. Yo, pese a que sé esto, mi mejor respuesta a este Drapion es lanzar el Medicham, porque necesito al Sandslash con vida para poder ganarle al Trevenant. Y acá viene algo curioso por parte del oponente, que entra con Bastion, un poco tal vez llamándome a utilizar esta energía que farmeamos y así ahorrarse el escudo que hubiese tenido que escudar en el Trevenant, de un potencial psíquico. Y ahora sí, cambia el Trevenant, respondemos con el Sandslash de Alola. Las Garrumbría pegan fuerte, daño súper eficaz. El Pokémon además es oscuro, pero al ser oscuro también nos devuelven daño pese a ser neutral, y aquí un poco obligado a escudar el Bola Sombra hubiese debilitado. Nos baitean, no importa, vamos a llegar antes a este cargado que va a forzar el último escudo del oponente. Y ahí está el Bola Sombra. El rival decide no arriesgar, conectar el cargado de inmediato. Y ese Trevenant todavía tiene vida. Todavía tiene suficiente vida para llegar a un Bombardier que, al ser súper eficaz, le va a doler a Tapu Fini. Ahí pueden ver, entrando en rojo ya. Y tenemos un Surf listo, que prefiero llevarme el Surf porque yo sé que le voy a ganar la prioridad a Bastion con Tapu Fini en el cargado. Entonces es mejor ir con el Medicham. Y aún así, eso ya fue suficiente. No fue necesario hacer uso del Surf que teníamos guardado. Y así cerramos un 5-0 que, para nuestra desgracia, no fue suficiente para llegar a leyenda en esta oportunidad. 4 puntitos solamente faltaron. Y dado que la primera pelea fue muy corta, el rival se salió inmediatamente, les traigo aquí un bonus track. Lead Sandslash versus Sableye. Este es un match donde yo diría que es bastante cómodo para el Sandslash, porque si bien tienes que escudar siempre, tú vas a estar llegando antes a los cargados, entonces puedes decidir en qué momento escudar nuevamente o dejar pasar. Y por ejemplo aquí, dado que el rival dejó pasar el primero, lanzo inmediatamente el segundo para ver qué es lo que el rival hace. Si él está dispuesto a escudar, yo también podría escudar de vuelta, pero decido intentar atajarle el juego sucio. No me resulta. Me responden con Bastiodon, pero Tapu Fini no tiene un mal match contra Bastiodon. Es más, ninguno de los 3 Pokémon de este equipo tiene un mal match contra Bastiodon. Entonces así farmeamos un margen de sobra y así recibir daño, dejar menos vida para que nos farmeen de vuelta después. Eso debe ser 1 o 2 rápidos del Sableye, pero para mi sorpresa me responden con Registeel. Decisión curiosa, porque Registeel hubiese tenido un mucho mejor match contra el Tapu Fini. Y aquí la predicción de que el rival iba a hacer el switch con cargado para atajarlo con el Sandslash, que ya sabemos estaba prácticamente debilitado, o al menos energía no tenía. Y así entramos con el Medicham, que el rival, al ver que es puño incremento, dice no tengo ninguna chance de ganar esto, y abandona el combate. Así damos por finalizado este video. Espero haya sido de su agrado. Y si les gustó el contenido en cualquier punto del video, no olviden dar like y suscribirse. Espero que nos estemos viendo en otra oportunidad. Hasta la próxima.